Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. A ver. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Vamos a ver si esperamos que vayan entrando un poquito. Admitir. ¿Me escuchan bien? Ok. Bueno, a ver. Vamos a ir, a ver, tenemos acá en el chat algo. Insfran y Clausel, buenas tardes, muy bien. A ver, está ahí Susana. Ahí está Ana María García. Bueno, vamos a... A ver. Profe, Sí. ¿te llegó mi Te escucho muy raro, no te entendí bien. mensaje? ¿Por qué no me contestaste? ¿Quién está hablando? Margarita Granero. ¿Qué era, un mail? No, un WhatsApp, como dijiste. A ver. ¿Cuándo llegó Margarita? ¿Cuándo lo mandaste? Ah, sí, ahora Ya te digo, hace un rato lo mandé. todavía no llegué a... Estaba con el tema de todo esto de las clases, los videos, todo eso, por eso no llegué a verlos. ¿Por qué asunto era? ¿Para que te incluya? Perfecto. Ah, sí, eso. Bien. Ana María García, bien. Entonces, ahora les voy a ir preguntando. García, Barrio Nuevo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Melissa? ¿Cómo estás? A ver. Bien, bien. A ver. García, Barrio Nuevo. Eduardo, te hago una consulta. Sí.
¿enviaste el link, el enlace? ¿Cuál link? Ahora les explico todo lo que tiene que ver con... ¿Quién es Susana? Figura como Susana sin apellido. Yo, ¿Quién? yo, ¿Qué apellido? Ursagaste, ¿Cómo? Ursagaste, Ursagasti. Bueno, Ursagaste. bien, bien. Y luego tenemos también a María Marta. María Marta. Veremos quién es María Marta. Siempre está bueno que tengan el apellido para que yo los identifique. ¿Sí? Si es posible, pónganse con nombre y apellido. ¿Mm? Bueno, vamos a arrancar. Les voy a hacer unas preguntas primero, después presentamos la materia. Yo necesito... A ver, Ana María García, ya te agregué al Classroom y me mandaste tu WhatsApp. Margarita también me mandó WhatsApp. Y Guadalupe Sequeira, no sé si está. No sé si está hoy acá, ya entró. Guadalupe Sequeira. Me falta dato de ella. Bueno. Si llega a estar por ahí, me avisan. ¿Mm? Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Para empezar, les cuento que yo soy Eduardo Percosi. Les cuento un poquito, así en términos generales, de qué trata la materia. Es una materia, díganme si todos me escuchan bien, ¿eh? Esta es una materia de análisis. No me voy a extender mucho en esta explicación porque van a ver que yo les mandé, todavía habrán visto ya quizás, una cantidad de videos. Ustedes en el Classroom van a encontrar, por un lado, unos links de unos videos que yo había grabado el año pasado, cuando todavía no hacíamos este tipo de encuentros así por Zoom, sino que usábamos otra plataforma. Y yo además les grababa videitos donde les explicaba ciertos temas. Entonces, vamos a trabajar en clase y además ustedes van a tener esos videitos para que todo el que quiere verlos, para reforzar las cosas que veamos en clase, los pueden ver. Esos videos van a tener 10 videitos de esta clase, ¿sí? Breves, de 2-3 minutos. El primero les presenta la materia, el segundo habla de cómo va a ser la dinámica de las clases, el tercero habla del proyecto pedagógico y del orden de las actividades, el cuarto de las teorías que sustentan esta manera de análisis, el quinto de los recursos que vamos a usar y de la relación que hay entre un discurso musical y un discurso hablado o verbal. Luego van a tener un videíto con un poema de Borges que analizo, y luego va a haber uno sobre la sintaxis, uno sobre la metodología, y 2 que tienen que ver ya con los primeros análisis que vamos a hacer. Voy a ser muy breve ahora para no perder el tiempo y poder entrar de cabeza al contenido de la materia. Como les decía, esta es una materia de análisis. No vamos a analizar el nota por nota como hacen en lenguaje, cuando escriben un dictado, por ejemplo. Sino que vamos a analizar la obra musical como fenómeno más global y lo vamos a desmenuzar en sus partes. Es decir, vamos a ver cuáles son los componentes que forman una música. Tanto los componentes estructurales, es decir, lo que va ocurriendo a lo largo de una música, como los componentes simultáneos, las cosas que están sonando a la vez. Entonces, en ese aspecto vamos a ver tanto cuestiones que tienen que ver con la instrumentación, con la textura, o sea, con los planos sonoros, con el ritmo, con el aspecto melódico,
con las cuestiones de interpretación, la dinámica, el movimiento, la articulación, la estructura sintáctica, o sea, la organización de oraciones y frases, las funciones que cada una de esas oraciones o frases cumple en el discurso musical, los temas que se van sucediendo. Todo eso lo vamos a analizar y lo vamos a graficar con una metodología que yo les voy a enseñar y con unos gráficos que les voy a enseñar. La dinámica de las clases, vamos a tener un par de encuentros semanales así de 40 minutos. Vamos a hacer 40 minutos, se corta el Zoom y ahí se toman unos minutitos, no sé, para ir al baño o prepararse el cafecito y a los 5 minutos retomamos, ¿sí? Y hacemos otros 40. La idea es que siempre vamos a ir trabajando algún contenido nuevo, algún contenido teórico, y ese contenido lo vamos a aplicar al análisis práctico de una música. Y semana a semana vamos agregando contenidos y músicas, ¿sí? Y vamos a ir agregando a los análisis que ya hicimos ese nuevo contenido. Supónganse, si nosotros hoy aprendemos oraciones, hacemos una obra y analizamos las oraciones. Pero la semana que viene, si vemos también, supónganse, el ritmo, vamos a analizar una obra y le vamos a poner oraciones y ritmo. Y a la que hicimos la semana anterior, ustedes le van a poner el ritmo. ¿Se entiende? Y así vamos a ir completando el espectro total de cada una de las obras. En parte con lo que hagamos acá y en parte con lo que hacen ustedes en casa. Las fichas de análisis se van a ir numerando. Ahí van a tener un videíto que habla de la teoría de la Gestalt y de la teoría de la información, que son un poco los soportes teóricos de esta manera de analizar música, ¿sí? A muy grandes rasgos, lo que dice la teoría de la Gestalt es que fue una teoría pensada para la percepción visual, ¿sí? Lo que nos dice es que nosotros, cuando miramos algo, no vemos objetos aislados, sino vemos configuraciones de objetos, ¿sí? Y eso tiene leyes. Esa teoría tiene leyes. La ley de la similitud, tendemos a agrupar las cosas que son similares. La ley de la contigüidad, tendemos a agrupar las cosas que están cerca, ¿sí? Etcétera. En la música percibimos igual. Escuchamos un motivo musical como una configuración, pa, 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 pa. No pensamos pa, pa, pa y pa, sino que pensamos pa, 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 como una configuración, porque esas 4 notitas están cerca, están relacionadas, y por ahí están separadas de las que le siguen, son pa, 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 pa. Entonces percibimos como núcleos, ¿sí? Bueno, la teoría de la Gestalt estudia esto, cómo vemos y cómo escuchamos. Un teórico, Meyer, se dedicó de aplicar los postulados de esta teoría que tenían que ver con lo visual a lo auditivo musical. La otra teoría, la de la información, es la que tiene que ver con cómo nosotros procesamos las cosas a través de la memoria, ¿sí? Cuando reconocemos que algo permanece en el tiempo, o que algo cambia, o que retorna a algo que había ocurrido antes. En la música todo el tiempo pasa eso, ¿no? Disculpen que voy a apagar esto. Todo el tiempo pasa eso, porque piensen, ustedes escuchan la samba y escuchan la estrofa, y viene el estribillo, uy, ahí cambió. Y después viene la segunda y vuelve a empezar la estrofa, ahí retornó lo anterior, ¿sí? Todo esto tiene que ver con el ejercicio nuestro de la memoria, como estructura la forma musical. Bien. Luego, lo otro importante para mencionar es la relación. Todo esto después ustedes lo van a tener también desarrollado en los videitos y además en el libro. Ahora les cuento las cosas que van a encontrar ahí, aparte de los videitos, ¿no? La relación entre el discurso verbal y el discurso musical. Esta teoría,
que de alguna manera proviene de María del Carmen Aguilar, que es una teórica argentina con la que yo trabajé en la universidad, y ella fue la que de alguna manera armó todo esto de los gráficos para poder visualizar en una imagen una estructura musical, ¿no? Ella es arquitecta, entonces tuvo que ver con eso también, ¿no? Hacer un plano de la música. Pero todo esto que estoy hablando de Meyer y de la Gestalt y todo esto, tiene que ver con que el discurso musical, un discurso musical significativo, tiene normalmente una estructura muy equiparable a un discurso verbal. Es decir, que si nosotros le aplicamos a la música una sintaxis similar a la que aplicamos a un texto, vamos a poder entender esa estructura de una manera bien significativa. Es decir que cuando estudiemos las funciones formales, vamos a ver que los discursos hablados tienen normalmente una introducción, un saludo, después tienen una exposición de un tema, cuando uno dice de aquello de lo cual va a hablar, después un desarrollo de eso que dice, que sería como una elaboración o una variación, después por ahí algún elemento del discurso que dice, bueno, ahora que ya hemos explicado esto, vamos a introducir también esta otra cuestión, y eso es una función como transitiva, que nos lleva de un tema hacia el otro. Y luego, bueno, el cierre del texto, bueno, buenas noches, ¿sí? O sea, todas estas cosas se dan en la música también. La música tiene introducciones, tiene exposiciones de temas, tiene elaboraciones, tiene transiciones que nos llevan de un tema al otro, tiene recapitulaciones que vuelven a retomar el tema anterior, y tiene conclusiones, que es lo que cierra el discurso. Así que hay un paralelo muy grande entre las funciones formales de un discurso verbal e inclusive la estructura sintáctica. Por eso yo les grabé un videíto con un poema de Borges, y ahí les explico cómo en el poema de Borges podemos ver, y podría ser en cualquier texto, yo elegí ese, pero podría ser cualquier otra, donde se entiende bien la estructura de lo que son las oraciones, que tienen un sentido completo, y las frases, que son fragmentos con sentido, pero que completan su sentido cuando se unen con otras frases y cierran la oración. El punto final que nosotros vemos, o el punto seguido también, el punto que vemos en un texto, es el signo que nos dice, acá terminó esta idea. Acá esta idea se completó. ¿Mm? En la música pasa lo mismo. En la música está la cadencia. Pam, pam. Terminó. Ahí. ¿Sí? Es el punto conclusivo, que a veces puede ser más evidente o menos evidente, pero es el punto donde uno dice, ah, ahí esa idea terminó. ¿Sí? Así que hay una relación muy grande, y por eso muchos de los términos que vamos a usar en el análisis musical se van a remitir, tenemos gente esperando y no me di cuenta. Les decía, Gracias. disculpen que no me había dado cuenta que hace mucho que están esperando. Un ratito. Pero no me di cuenta. Me engancho a hablar y... Bueno, Herrera, Granero. ¿Y quién más entró recién? Ah, María Laura. María Marta Zuliani. Ah, María Marta. Hola. Ya habías entrado. Zuliani. Sí, pero no. Claro, pero no había entrado. Ah, mirá. A ver, Ana María García estaba, sí. Pero hay una María Laura también.
¿no? Que recién entró. Sí, María Laura Farías. Yo recién me conecté. Ah, Farías, María Laura. Ponete Farías si podés ahí, así tengo tu apellido. Siempre traten de tener el apellido ahí registrado. Nombre y apellido. Bueno, les decía entonces, por eso van a notar que muchas veces va a haber en la terminología que vamos a usar nosotros un parentesco con lo que es el análisis sintáctico que han estudiado en la escuela. Oraciones, frases, miembros de frase, ¿sí? Porque hay una relación muy íntima entre lo que es el análisis de un discurso verbal y el análisis de un discurso musical. Lucas Fernández está llegando. Sí, Natalia, perfecto. Bien. Bueno, estábamos con lo de los... y entonces ahora vamos a empezar a desarrollar un poquitito lo de la metodología de análisis. Algunos consejos que les voy a dar en términos generales de cómo manejar el análisis, sobre todo cómo poder manejarlo en tiempo real para hacerlo de manera bastante ágil. Vamos a empezar a ver cómo estamos con la hora. Quiero ver cómo estamos con la... otra cosa que no les dije. Además de esos videos de los que acabo de hablarles, que están todos a disposición, les va a llegar la invitación para poder verlos, ¿sí? Que hablan de todo esto que les conté. Además van a tener en el Classroom un enlace, a ver si lo tengo por aquí, un enlace que les va a permitir acceder a otras cosas. Para empezar, van a tener, yo me anoté acá para no olvidar, van a tener el libro, un libro que escribimos con María del Carmen Aguilar y con Silvia Glosser, que desarrolla todo el programa de la materia, lo tienen ahí completito en PDF. Así que tema por tema, lo que vayamos viendo, ustedes, si les quedó alguna duda, además de preguntarme, por supuesto, pueden también releer del libro, porque está desarrollado todo el programa. Van a tener el programa de la materia también, obviamente, el proyecto pedagógico mío, que es un poco donde explico a qué digamos, qué objetivo tengo con esta materia, ¿no? Que es un objetivo que trasciende un poco el hecho de que me hagan bien el dibujito de la obra, ¿sí? Sino que ustedes, a lo que apunta en general, a que ustedes puedan después aplicar todo lo que aprendieron del análisis musical, de cómo sacarle el jugo a una música, de cómo poder extraer las distintas variables que están sonando y cómo están sonando para después utilizarlo ustedes en su práctica musical, ¿sí? Cuando toquen, cuando vean qué diferente es si uno aplica un matiz en un lugar o en otro de una obra, o cuando compongan una canción, o cuando hagan un arreglo para tocar con sus amigos, o cuando enseñen. O sea, todas las actividades musicales requieren de una conciencia sobre el material que se está trabajando. Y esta materia va a tratar de aportarles eso, que puedan escuchar una música y decir, uy, qué interesante, acá pasa tal cosa, ese momento es interesante porque justo en ese momento de la canción se produce tal cosa con la instrumentación o se produce tal cosa con la textura o lo que sea, ¿sí? O sea, desarrollar una escucha analítica y profunda que les permita tomar elementos como si ustedes vieran una máquina y al ver la máquina pudieran ver cómo funcionan los engranajes y cómo funcionan las distintas partes, ¿sí? Entender cómo funciona todo ese mecanismo, ¿no? Y qué función cumple cada una de esas partes que están funcionando. Sería como mirar la música con un microscopio, ¿no? De alguna manera. También van a tener, bueno, van a tener subido ahí el textito ese del poema Borges que tienen en el video,
Y van a tener, esto es lo más importante, van a tener la ficha de análisis. Esa ficha ustedes se tienen que imprimir más o menos unas 15, por lo menos, fichas de esas, en tamaño oficio, porque son las que vamos a usar para trabajar diariamente. Y van a tener por ahí un par de representaciones gráficas que les mando de referencia, ¿sí? Hoy vamos a trabajar un poquito sobre eso. Ya sobre una primera pieza. Bueno, entonces, hoy vamos a trabajar una pieza en clase. Y para la semana que viene ustedes van a trabajar otra en casa. Esos dos audios los van a tener en el Classroom. O mejor dicho, los van a tener en la carpeta a la que van a acceder a través del Classroom. Está en un Drive. Bueno, muy bien. Voy a ver si puedo compartir pantalla para mostrarles, para que vayan teniendo una idea. Ustedes me van a decir si ven bien. Todavía no se ve nada. ¿Está bien? Todavía no se ve nada. Bien. Vamos a esperar un cachitín porque yo tengo negro acá también. Algo está pasando. Vamos a ver. Ahí se ve. Todavía no. Dice que está empezando a compartir la función, pero todavía no se ve. Ah, bien. Vamos a ver. Dice. A ver. No sé por qué no se está viendo. A ver. ¿Ahora? Ahora sí, profe. Bueno, ahí ven una ficha, ¿no? Ahora sí. Bueno, ahí como ven en la ficha, tienen arriba para poner cuál es el título de la obra, el autor, el intérprete, el dato que tengan. Bueno, y ahí tienen, ven que son todas a la izquierda, tienen todos los ítems que hay que ir llenando. Que por supuesto, cada ítem lo vamos a ir desarrollando primero, ¿no es cierto? Y esto se va a hacer con gráficos como los que van a ver ahora. ¿Los ven ahí? Sí, sí, se ve. Bueno, ¿ven esas curvas azules grandes que hay? Sí, se ve. Sí, Esas curvas azules representan oraciones, ¿sí? O sea, cada vez que uno escucha una oración con sentido completo, dibuja una de esas curvas. Y luego, cada vez, ahí hay alguien para entrar, un momentito. Y después, cada vez que aparece una frase dentro de la oración, tenemos estos corchetitos. ¿Ven mi mouse cómo se mueve? sí. Ahí tiene esos dos corchecitos, ¿ven? Estos que están acá. Esos van adentro de las oraciones. O sea que esto va así, miren. Yo voy a copiar. Voy a ir a la planilla virgen. Y supónganse que lo pego acá. Ahí lo ven. Lo voy a achicar porque es muy grande. Ahí está. Esa sería una oración. Y ahora, si esta oración tuviera dos frases adentro, yo lo hago acá porque es más práctico. Opa, hice algo mal. Es más práctico para que ustedes lo vean. Ustedes lo van a hacer con papel y lápiz. Entonces, fíjense.
Bueno, ahí tienen dibujada lo que sería una oración con 2 frases. ¿Sí? Por ejemplo, si fuéramos a un texto, diríamos, mañana iré al cine porque estrenaron Tom y Jerry. ¿Sí? Esas fueron 2 frases. Mañana iré al cine, esta frase, que queda como colgada, estoy esperando a ver por qué voy a ir al cine, porque estrenaron Tom y Jerry. Y entonces acá cerré la oración con esta segunda frase. ¿Sí? En la música pasa lo mismo, pero no es tan claro porque la música tiene un problemita. ¿Cuál es el problemita que tiene la música? Estamos todos adentro, sí. El problemita que tiene la música es que las notas no tienen un significado denotativo. Es decir, cuando yo digo la palabra cine, todos saben lo que es un cine y por tanto ayuda a entender la estructura de la oración, el significado de la oración. Pero en la música, cuando yo hago tararam, tararam, tarararim, tiraram, tararam, tararam, eso no significa nada. Así que la estructura no significa nada, me refiero, puede expresar emociones, sensaciones, pero no quiere decir ni cine, ni puerta, ni mamá, ni perro, no quiere decir nada. Entonces, se complica más porque entonces la música hay que analizarla con la lógica propia del discurso musical, ¿sí? Que igual se entiende, pero bueno, uno tiene que conocer los códigos, ¿no es cierto? Por ejemplo, tiene que conocer ciertos sistemas musicales que si uno no pertenece a una cultura, por ejemplo, no los entiende. Nosotros entendemos muy bien una idea en una sinfonía de Mozart o en una canción de los Beatles. Pero yo les aseguro que si traen a un, no sé, un zulú, no lo va a entender. De la misma manera que si nos ponen a nosotros tratar de entender estructuralmente un fragmento de ópera china y seguramente no lo vamos a entender. Porque no tenemos la familiaridad con ese tipo de discurso. Así que para entender la música uno tiene que mínimamente estar familiarizado con el contexto en el que esa música se produce, ¿no? Si no es como que nos quedamos afuera, como que no entendemos. A ver. Bien, entonces vamos ahora para terminar esta primera parte de la clase, vamos a escuchar una música. Ustedes tienen que concentrarse en reconocer cuántas veces les parece que se cierra el sentido completo de una idea. Ya sea esta una idea siempre la misma o sean distintas ideas, pero cada vez que ustedes sienten que se cierra el sentido de una idea, ahí cuentan una oración. ¿Sí? A ver cuántas oraciones se encuentran. A ver, vamos a ver si compartimos pantalla. Tengo que seleccionar. A ver. Vamos a buscar el audio.
It's all the pretty females you may understand. Her mind been bent for rambling into some foreign land. ¿Se escuchan bien? She dressed herself in sailor's clothes, or so it does appear. And she hired with a captain to serve him for a year. Her cheeks, they were like roses, and her hair all in a curl. The sailors often smiled and said he loves us like a girl. At least we know the captain's biscuit color did destroy, and the wasted swell of pretty now the handsome cabin boy. It was in the Bay of Biscay, our gallant ship did go. One night among the sailors was a fearful flying row. They tumbled from their hammocks for their sea the dead destroy, and they swarm about the groaning of the handsome cabin boy. Oh, doctor dear, oh, doctor, the cabin boy did cry. The time has come, I am undone, and I will surely die. The doctor come around and the smile at their phone. To think a sailor lad should have a daughter or a son. The sailors, when they saw the joke, they all did stand and stare. The child belonged to none of them, they solemnly did swear. The captain's wife, she says to him, my dear, I wish you joy. 'Tis either you or me as the tree, the handsome cabin boy. Me quedé con una duda. No sé si ustedes escucharon. A ver. It's all the pretty females you may understand. Her mind. ¿Escucharon con buena calidad, como si estuvieran escuchando música desde su computadora, o escucharon raro, como si viniera por el aire, como mi voz, digamos? Un poco raro, pero se escucha. ¿Cómo? Sí, se escuchó un poco raro. Entonces no compartió. Espérenme un segundito, quiero probar otra cosa. Porque... Para mí se escucha bien. Sí, pero me parece que... En un minuto se corta. Ya sé, no importa, no importa. Quiero probar esto. A ver, escuchen ahora, ¿eh? It's all the pretty females you may understand. Her mind been bent for rambling into some foreign land. She dressed herself in sailor's clothes, or so it. ¿Se escuchaba igual que antes o mejor? Profe, igual no sé si Igual, es, profe, mejor. si es la grabación que tiene tipo un eco de efecto o algo así. No, porque lo que pasa es que, a ver, si yo lo tengo que compartir, pero tengo que seleccionarlo. Ahora